-1. ¿Cómo? -1. Claro, -1. O sea, el de acá tiene que ser el -1, ¿sí? Entonces, el binomio, ¿cómo se piensa construir? Yo ya detecté que el primer elemento es el X, ¿sí? Detecté que el segundo elemento es el -1, si quiero ya lo puedo poner directamente, ¿no? Que lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago el cuadrado de este binomio, me queda el cuadrado del primero y obtengo este. El doble producto del primero por el segundo y obtengo este. Pero después me queda el cuadrado del segundo, ¿sí? O sea, me aparece un +1. Pero yo acá no tenía un +1, ¿está bien? Hay un tercer término que no me aparece. Entonces, para compensar, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que restar ese término al cuadrado. ¿Para qué? Para que esta expresión sea equivalente a la que yo tenía acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esta expresión es equivalente a esta que está acá? Sí. Bien, entonces, de manera similar ahora voy a trabajar con esta segunda parte, ¿sí? Yo identifico que acá tengo el cuadrado de y. Después yo sé que tengo que tener el doble producto de ese primer elemento. Ahora, ¿quién tiene que ser ese segundo elemento para que me quede 6 veces y? Y 3. Bien, tiene que ser el 3. Entonces ahora vamos a reescribir esta parte. Viene una suma. Descubrí que el primer elemento es el i, que el segundo es el 3, que esto es un binomio al cuadrado, pero ahora chequeo, revisando si hago el proceso inverso, tengo el cuadrado de i, me da i cuadrado. El doble producto del primero por el segundo me da 6 veces i. ¿Pero qué término me aparece? El cuadrado de 3, ¿sí? O sea, me aparece un +9, que yo no lo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Restar -9 para que todo este término sea equivalente a este que teníamos acá. ¿Sí? ¿Se ve que todo este término es equivalente a este que teníamos acá? Sí. Bien. Y después que decíamos que me falta, bueno, tengo el -90, ¿sí? Yo respeto mi ecuación original, igualado a 0. Entonces, si reacomodo un poco y voy a dejar los binomios que construí y todo lo que no dependa ni de x ni de y, lo paso del otro lado del signo igual. Es decir, que acá me queda +1, +9, +90. ¿Sí? Es decir, que me quedó x -1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Y tengo 90 más 9 más 1, 100. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cómo cambió la ecuación de la ecuación original a la que obtuve, ¿sí? Ahora yo sí puedo decir que esto es una circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo miro este numerito y este numerito,
y que si yo miro este numerito, puedo decir que el radio vale 10. Entonces, efectivamente, esa ecuación original que a mí me daban, que yo no podía identificar, ahora sí puedo decir que es la ecuación de una circunferencia. ¿Por qué? Porque veo los elementos que la definen, ¿sí? Un punto y una medida. Ese punto es el centro de la circunferencia y esa medida es el radio. Profe, ¿Sí? había un compañero que decía si lo podías aceptar. Y son las 9:30, decirle que el lunes que viene se levante temprano. Porque si no, no podemos estar interrumpiendo la clase todo el tiempo. Dijo que no tenía luz, profe, por eso se conectaba tarde. Bueno, vamos a aceptarlo por esta vez, porque si no, o sea, si estuviéramos en el aula no tengo problemas, pero acá si no tengo que estar abriendo y bajando. Ahí estamos. ¿Se entendió este ejemplo, chicos? Es practicarlo. Es medio plomo porque es una cuestión algebraica, no es mucho de razonamiento. Algunos a lo mejor se acuerdan de la escuela y otros a lo mejor lo tienen un poco olvidado. Y bueno, hay que entrenarse un poco porque si me equivoco en un signo o en alguna cosita, la ecuación final me da distinta y con un mínimo cambio ya a lo mejor puedo decir que no es la ecuación de una circunferencia cuando sí era. ¿Está bien? Esto de completar cuadrados no solo lo vamos a necesitar para ahora, para circunferencia, sino para todo lo que sigue. Entonces, realmente el que está medio complicado con esto lo va a tener que practicar porque sí o sí va a tener que estar entrenado en hacer esto y hacerlo rápido, ¿sí? Porque van a ver que para las otras cónicas que vamos a ver, vamos a deducir muchas cosas más a partir de la ecuación, ¿está bien? Entonces pasa a tener mucha relevancia que este trabajo, que es algebraico, que no es de razonamiento, sino que es mecánico, digamos, lo puedan hacer. Así que no sé si se entendió o quieren que volvamos un poquito más con esto de cómo se completa cuadrados. Había un compañero que preguntaba por qué daba 10. Yo le respondí, pero capaz que no entendí. Ah, bien, gracias. Porque fíjate que acá me quedó 100 y esto, ¿te acordás que era el radio al cuadrado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos un poquito para atrás. La forma va a ser esta. Entonces, todo lo que es número, que no depende ni de X ni de Y, pasa a ser el radio, pero al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si vos querés saber el radio, tenés que hacer la raíz cuadrada. Entonces, en este ejemplito que estábamos viendo acá, a mí me había quedado 100, pero el valor de 100 es R al cuadrado. Si yo calculo la raíz cuadrada, el radio, esa longitud que es constante fija, es 10. ¿Sí? No sé si se entendió. Roberto... acá Roberto le explicaba. Franco, ¿se entendió, Franco? Ah, sí, dijo. Bien. Bien, perdón porque yo no leo, chicos, acuérdense que yo no leo cuando comparto pantalla, ¿está bien? Así que ustedes me van avisando, yo voy respondiendo. Esto de la virtualidad es así, chicos. Ya vamos a volver, si Dios quiere. A ver, alguien más dijo algo. No, la raíz. ¿Sí? Es la operación inversa, digamos. Si yo multiplicara por 10, divido por 10. Si sumo 10, resto 10. Pero al ser al cuadrado, lo que calculo es la raíz al cuadrado. ¿Está bien? No divido por 10, sino que hago la raíz. Bien. Bueno, este era el ejemplito que va explicando en el apunte. Por ahí yo me quise tomar un poquito más de tiempo de cómo completar cuadrados, más allá de lo que hace el apunte, pero fíjense que llega exactamente a lo mismo que hice yo, nada más que yo fui haciendo el paso a paso, porque este era el primer ejemplo de cómo completar cuadrados para encontrar
una ecuación de la circunferencia más bonita, digamos, ¿está bien? Porque esta ecuación final y esta ecuación primera que a mí me daban en el enunciado son la misma circunferencia. Lo que pasa es que hay una ecuación que no me permite darme cuenta rápidamente que se trata de una circunferencia y la última sí, ¿está bien? Es como que le hicimos un extreme makeover, ¿sí? Le hicimos una transformación a la ecuación, le hicimos una cirugía estética y quedó así más bonita y presentable. Bien. A ver, déjenme ver. Bien. Entonces, ¿qué más se puede decir de las ecuaciones? Bien, fíjense que si nosotros volvemos a esta ecuación que teníamos acá, que viene de desarrollar la ecuación 2, ¿sí? Si yo desarrollo este binomio de x menos h al cuadrado y desarrollo el binomio y menos k al cuadrado y el r cuadrado lo paso restando, tengo esta ecuación 3, ¿sí? Que es la que retoma acá, y volvemos a repetir estas condiciones que dijimos que para que sea una circunferencia no tengo término rectangular y los coeficientes de x cuadrado y cuadrados tienen que ser iguales y no pueden ser 0, es decir, si yo no tengo términos al cuadrado no estoy teniendo una circunferencia, pero la cuestión era si era suficiente con esas condiciones. Bueno, no es suficiente con esas condiciones y se puede demostrar, nosotros no vamos a mirar el paso a paso ahora porque es puro trabajo algebraico, pero sí podemos interpretarlo, y es que si yo tomara esa ecuación genérica y completara cuadrados, como hicimos nosotros recién en ese ejemplo en particular, puedo ver una condición más, y es que, vamos a pensarlo con el ejemplo que es más fácil. Nosotros trabajamos con este ejemplito, ¿sí? Y fíjense que a mí me quedó el cuadrado de un binomio más el cuadrado de otro binomio igual a un número, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de acá quedarme 100, me hubiera quedado menos 100, por ejemplo? ¿Qué podría haber dicho de esa ecuación? Que no era una circunferencia. Claro, que no era una circunferencia. ¿Por qué? Porque ese número sí o sí tiene que ser positivo, porque para que represente una circunferencia ese número es el radio al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si me hubiera quedado igual a menos 100, hubiera dicho que lo que representa es el conjunto vacío, o sea que ni por las tapas es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, cuidado que puede pasar que me quede un número negativo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado igual a 0? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer un recuadrito acá. Si me hubiera quedado x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 0. ¿Qué podríamos haber dicho? ¿Qué podríamos decir? No era que se degeneraban en rectas, creo. Pensemos. A ver, tengo una circunferencia. Si el radio al cuadrado fuera 0, el radio es 0. Y entonces, ¿qué pasó si tengo un radio 0? Ah, es un punto. Acuérdense del dibujito que empezamos a hacer acá. Yo tenía una longitud, entonces iba teniendo todo un conjunto de puntos. Ahora, si ya no tengo esa medida para ir recorriendo e ir construyendo, ¿qué punto me quedó como únicamente? Centro. El centro, exactamente, el centro. Entonces, fíjense que además, el único punto que verifica va a ser
el 1 menos 3. Fíjense que si yo en X reemplazo en 1 por 1, esto se hace 0. Si reemplazo en Y por menos 3, esto se hace 0. Y 0 más 0 es igual a 0. ¿Está bien? Verifica la ecuación. Entonces, el único punto que tengo acá que verifica la ecuación es el 1 menos 3. ¿Sí? Entonces, para que sea una circunferencia, todo este número tiene que ser positivo. Si es negativo, tengo el conjunto vacío. Y si fuera igual a 0, lo que tengo es un punto. ¿Está bien? No tengo circunferencia. No puedo decir circunferencia de radio 0. ¿Está bien? Eso lo estábamos diciendo así vulgarmente, digamos. Entonces, lo que dice el apunte acá es lo que nosotros hicimos para un ejemplo en particular, y se ve mucho más fácil el completar cuadrados. Lo que hace acá es completar cuadrados con una ecuación genérica con estos coeficientes A, D, E y F. ¿Sí? Por eso van quedando expresiones feas, porque va usando términos genéricos y no números en concreto. Pero fíjense que una de las condiciones que plantea es que toda esta expresión que le queda del lado derecho del signo igual sea positiva, ¿sí? Porque si no es positiva, no tengo radio del cual yo pueda hablar y entonces no tengo una circunferencia, ¿sí? Entonces fíjense cómo se agrega otra condición más a esas que yo ya empecé a ver sobre una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, de esa ecuación de segundo grado, el segundo término no tiene que estar, el A y el C tienen que ser iguales, pero con eso no me alcanza, ¿sí? Además, después de completar cuadrado, tengo que ver que todo este número, que depende de muchos de estos coeficientes, sea un número positivo. ¿Está bien? Bien. Bueno, veamos, a ver, un ejercicio que se resuelve sencillo, que es que la situación de necesitar calcular la recta tangente a una circunferencia en uno de sus puntos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el ejemplo 4, en donde aparece una circunferencia con centro en el menos 1, 2 y radio 5. Y lo que se pide es hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia con ese centro y ese radio, y quiere la tangencia en el punto 2, 2. ¿Está bien? O sea, yo tengo todo el conjunto de puntos que están sobre la circunferencia. Hay uno en particular que tiene coordenadas 2, 2, y quiero la recta que toca a la circunferencia únicamente en ese punto, ¿sí? Entonces, lo primero que dice la resolución es, veamos que efectivamente el punto Q está en la circunferencia, ¿sí? Es como para corroborarlo. Se supone que si en el enunciado dice tangente a ese punto debería estar en la circunferencia, a menos que haya un error en el enunciado. Pero bueno, dice acá, vamos a chequearlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero chequear que el punto Q está en la circunferencia, obviamente que la distancia del punto Q al centro C, ¿cuánto tiene que medir? Cinco. Claro, exactamente lo que mide el radio, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que ahí lo que hace es calcular esa distancia, ¿sí? Como el módulo del vector CQ o QC, no importa el sentido, y ve que le da 5. Entonces dice, bueno, efectivamente el problema tiene sentido porque el punto Q está en la circunferencia, así que puedo buscar la recta tangente. Bien. Si bien hay distintas formas de pensarlo, hay una que es la más rápida y es decir, bueno, si yo quiero, fíjense que acá hay un dibujito hecho en GeoGebra, si yo quiero la ecuación de esta recta, puedo pensar en su forma general, ¿sí? Y si yo pienso en su forma general, lo que necesito de la recta es un vector normal, ¿sí? ¿Y quiénes serían las componentes de un vector normal a la recta? ¿Cómo lo podríamos buscar a ese vector normal? CQ.
Claro, ¿sí? Si yo considero el punto Q y el punto C, me construyo el vector CQ, que ya lo sabemos hacer, dados los dos puntos, cómo construirme el vector, que en este caso sería el 3, 4. Entonces, esa ecuación va a tener la forma AX más BI más C igual a 0, donde el A vale 3, el B vale 4, y lo único que me falta por determinar, digamos, en ese caso, sería el valor del término independiente. Pero si yo ya sé que esa recta tiene que pasar por el punto 2, 2, si reemplazo por el punto 2, 2, tiene que verificar esa ecuación, así que cuando reemplazo 3 por 2, 6, y 4 por 2, 8, y sumo 8 más 6, ¿sí? Y lo paso restando para despejar el valor de C, veo que C vale menos 14. Por lo tanto, una ecuación de la recta tangente es la recta 3x más 4y menos 14 igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo haciéndose un dibujo que no tiene que ser tan específico, ¿sí? Uno se puede hacer un bosquejo. Sí, me refiero a que a veces uno puede dibujar los ejes en el plano, dibujarse la escala, marcar bien el centro, tomar un compás y hacer todo el dibujito prolijo, digamos, y esa sería la mejor de las situaciones, pero a veces o no tengo los elementos o los numeritos no son tan lindos porque no son tan chiquitos y de todas maneras me puedo hacer un bosquejo y pensar, digamos, ¿qué me refiero con hacer un bosquejo? Que puedo pensar, digo, bueno, yo quiero una circunferencia, ¿sí? Hacerse un dibujito aunque no les quede tan lindo como el mío, ¿sí? Me dibujo una circunferencia más o menos, ¿sí? Me pienso en una recta tangente, más allá de que no importa bien dónde está el punto, digo, bueno, este es el punto Q, digo, bueno, ¿yo qué más puedo saber de esa circunferencia? Bueno, conozco el centro, conozco el radio, y empezar a partir de ahí, aunque no tengo una escala, decir, bueno, si yo quiero una ecuación de esta recta R, ¿cómo me la empiezo a construir? ¿Me convendrá en paramétrica? ¿Me convendrá en general? ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Sí? Entonces traten cuando puedan hacerse un bosquejo para empezar a pensar las formas de resolución, que ya les digo, no tienen por qué ser para todos las mismas, ¿sí? Pero en este caso el recurso de trabajar con este vector que es normal era un buen recurso, ¿sí? Acá no me quedó muy normal que digamos, ¿sí? Ya sea el CQ o el QC, ¿sí? Entonces siempre traten de hacerse un bosquejito siempre que puedan para que los ayude a la forma de resolución más rápida, digamos. Bien, no sé si se entendió hasta acá. Sí, sí. Bien. Alguien me parece que pregunta algo, esperen. Ay, espérate que Pedro dice que se cortó. ¿En dónde se te cortó, Pedro? Estábamos mirando esto, no sé si querés que repita cómo armé toda la ecuación de cero. ¿Qué fue lo que dijo antes de que diga el cómo llegar a la recta que es tangente con la circunferencia? Ay, no sé, repetí más o menos lo mismo. A ver, vos lograste ver que la ecuación es de la forma 3x más 4y menos 14 igual a 0. Sí, dice Pedro. No, lo que yo les decía a los chicos, después los chicos me ayudan si se me escapa algo, era que vos te podés hacer el dibujo
ubicando el centro, el punto Q, usando el sistema de referencia con todo, con todas las unidades, ¿está bien? Pero les decía que a veces no tengo todos los elementos para hacerlo, o claro, con los ejes cartesianos. O las medidas son muy grandes, en este caso porque el Q era el 2,2, ¿viste? Eran todas unidades chiquititas, te podías hacer un lindo dibujito y siempre eso obviamente que te ayuda. Lo que yo decía es que si no tenés números muy chiquitos, no tenés todos los elementos, te podés hacer un bosquejo. ¿Qué quiere decir un bosquejo? Yo les mostraba acá en la pizarra a los chicos, es que vos, sin dibujarte los ejes cartesianos, te dibujás una circunferencia, ¿sí? Aunque te quede así feíta como la mía, porque no tengo un compás. Me dibujo la recta R, pienso en el punto Q, que es de tangencia, ¿sí? Ubico el centro y a partir de ahí trato de pensar cómo armarme, cómo resolver la situación problemática. Entonces decir, bueno, a ver, esta recta la puedo pensar en paramétrica, la puedo pensar en forma general, si es en forma general necesito un vector normal, ¿cómo me construyo un vector normal? ¿Está bien? O sea, hacerse un bosquejo aunque sea, para ver cómo empezar a resolver el problema, ¿está bien? Si lo pueden hacer con un sistema de ejes cartesianos y todo más prolijito, obviamente que es mejor, pero si no, que sea representarse la situación problemática, ¿está bien? O sea, no importa dónde me dibuje el punto de tangencia, lo que a mí me interesa es el concepto de tangencia, ¿está bien? Entonces, bueno, dibujo una recta que se corta en la circunferencia en un punto. No importa cómo busque ese punto, cómo dibuje ese punto, digamos, más que obviamente que sea tangente, no es que dibuje cualquier cosa, pero como para ayudarme a la resolución de la situación problemática, ¿sí? Creo que esa fue la parte que por ahí te faltó escuchar, Pedro, pero no dije nada más importante. ¿Sí? No sé si tenés alguna duda o se entendió. No sé si sigue ahí Pedro o se le cortó. Ah, sí, ahí está. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces ahora sí, sigo un poquito más. Bien, entonces recién vimos la situación de que la recta fuera tangente a la circunferencia. Ahora, en este párrafo plantea otras dos situaciones, ¿sí? Entre una recta y una circunferencia. Por ejemplo, el dibujito 1, la recta en lugar de ser tangente es secante, ¿sí? Porque la atraviesa en 2 puntos a la circunferencia. En el tercer caso, la recta se dice exterior a la circunferencia, porque no la corta en ningún punto, ¿sí? Entonces, más allá de estos 3 dibujitos, que también podríamos decir que son un bosquejo, porque no los dibujé con toda la rigurosidad, son las situaciones que pueden pasar, ¿está bien? O sea, la recta puede tener otra inclinación, la circunferencia puede ser más chiquita, más grande, pero una recta y una circunferencia o no se interceptan, o se interceptan en un punto, o se interceptan en 2 puntos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, yo tengo la ecuación de una circunferencia de centro 4 y menos 2, y radio cuadrado 20, y una recta de ecuación y igual a 2x menos 10. Bien, si ustedes resuelven esa situación, es decir, si reemplazan por y igual a 2x menos 10, le va a quedar una ecuación con una sola variable, les va a quedar una cuadrática, y si despejan van a encontrar que tienen como intersección 2 puntos, que son el punto 6,2 y el punto 2 menos 6. Se ve que acá me faltó una coma. ¿Sí? Ahí está. 2 menos 6, y fíjense que 2 por 2, 4, menos 10, menos 6. El 2 menos 6. Y si quieren, acá tienen el link donde pueden ver la representación gráfica de la circunferencia de la recta y corroborar que efectivamente esos son los puntos en donde que comparten en común los dos objetos matemáticos. En el caso 2, fíjense que tenemos otra circunferencia
porque esta tiene centro en 4,3 y radio cuadrado igual a 20, y una ecuación de una recta, que es otra en este caso, y cuando hacemos la intersección ahora encontramos un solo punto. Así que en esta situación estoy con una recta tangente, y acá tienen el link también si quieren mirar el dibujito después, ¿sí? Y por último tenemos una tercera circunferencia que tiene radio en el 1,3, perdón, centro en el 1,3 y radio 3, y una ecuación de una recta, y fíjense que la intersección es vacía, ¿sí? Lo resuelvo de la misma manera, o despejo Y o despejo X, lo que quieran, y reemplazo en la primera de la ecuación, bien digo, y van a ver que ahí no encuentran ningún valor que haga válida esa ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, no hay intersección. Y acá tienen el link donde pueden mirar el dibujito en particular, ¿sí? Entonces, esto es simplemente despejar una variable y reemplazar en la otra ecuación, ¿sí? Es como cuando pensábamos en los sistemas hace un rato, más allá de que antes eran dos ecuaciones lineales, y ahora tengo una lineal y una cuadrática. Después ustedes lo corroboran, lo pueden resolver algebraicamente, y después pueden mirar los dibujitos. Pero más allá de eso, estamos de acuerdo en que las tres situaciones posibles son esas, ¿sí? De la recta exterior, que la corte en un punto o que la corte en 2 puntos. ¿Sí? ¿Me explico con esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, dice Dante. Perfecto. Bien, hasta acá llegamos por hoy porque no quiero seguir avanzando porque sé que están con la cabeza en el parcial y los otros temas. Esta parte de circunferencia no les va a resultar complicada. Después acuérdense que la parte de la ejercitación está en el aula, ¿sí? En la carpetita, como les dije, en la parte de cónicas y ecuación de segundo grado, está la carpetita de cónicas donde está el apunte de clase, donde está todo este mismo desarrollo, a lo mejor un poquito más largo, con las actividades que tienen que ir a hacer, que las van a ir haciendo después de que hagan el parcial del jueves, ¿está bien? Entonces hoy, en vez de hacer un recreíto, los libero un ratito antes, porque sé que todos quieren ir a estudiar y a repasar para el jueves, cosa que me parece bien. Igual yo me quedo ahora por si alguien quiere hacer consulta o tiene alguna pregunta, y el que no, si se quiere ir a estudiar, nos vemos el jueves. Acuérdense de tener el DNI a mano, tener todos los útiles, ¿sí? Como dije, lean bien las pautas que están publicadas en el aula, acuérdense de inscribirse si alguien no lo hizo, y el link los links, porque seguramente haya 2, se van a publicar un rato antes. ¿Ok? Ok, profe, una cosa. Ejercicios parecidos así a los que van a tomar el parcial, ¿de dónde los podremos sacar? De los apuntes, porque los ejercicios van a ser todos similares a lo que trabajamos en clase. Ah, perfecto, No va a haber perfecto. nada diferente, no tengas miedo que no va a haber algo en lo que vos tengas que aplicar, no sé, cosas que no hayamos visto. O sea, vos tratá de repasar todos los ejercicios que fuimos haciendo, no solo en clase, sino los que aparecen en el apunte, y no va a haber nada más difícil que eso. Bien, perfecto. No, por las dudas preguntaba porque capaz que cambiaban un poquito, algún planteo. No, o sea, puede aparecer, qué sé yo, que haya un problemita que no sea igual, pero que va a salir con lo que vimos en clase, tanto en la clase de práctica como de teoría. Lo que vos vas a tener que aplicar es todo lo que vimos en clase, ¿sí? No va a aparecer nada raro. No se pongan también a hacer muchos parciales o muy viejos, y qué cosa que por ahí les muestran otros chicos, qué sé yo, porque a veces se asustan con cosas que se vieron otros años o que son de otra dificultad. O sea, primero ustedes hagan todo el repaso y terminen todas las prácticas de los apuntes.
Y con eso tiene que salir. Si además les sobra tiempo y tienen otros parciales que han tenido en otros cuatrimestres, se los pasa un compañero, háganlo, no está mal eso. Pero no se abrumen haciendo otras cosas de más, ¿sí? Más vale hagan un repasito de todas las propiedades que van necesitando para cada tema, porque eso es lo importante, que ustedes hayan comprendido las distintas posiciones entre una recta y un plano en el espacio, tener bien en claro la relación de vectores paralelos, perpendiculares, la condición de coplanaridad, que repasen, vieron que nosotros vimos las aplicaciones de el área del paralelogramo, el volumen del paralelepípedo, pero todas esas cositas que nosotros fuimos viendo en el apunte, ¿está bien? Y las fuimos trabajando en esas actividades, ¿está? O sea, yo me concentraría más en ir haciendo un repasito de cada tema y a lo mejor hacerte un resumen de todas las propiedades, de lo que fuiste viendo, si ya tenés los ejercicios resueltos, ¿sí? Y si te fueron quedando algunas actividades sin resolver, tratar de hacer esas, ¿sí? Pero siempre comprendiendo, no de memoria. Si ustedes estudian comprendiendo, el parcial les va a salir, chicos, no va a parecer nada difícil. Perfecto. Ese sería mi consejo. Listo, gracias, profe. No, de nada. Sí, estén tranquilos el día del parcial. Yo sé que se dice fácil y después no es tan fácil llevarlo a cabo. Pero traten de estar tranquilos, de leer bien, ¿sí? El parcial está armado para que los cuantitas sean lindas, números sencillos, que salga rápido, que puedan usar cosas de los ítems anteriores. Entonces ustedes estén tranquilos, lean bien, lean 2 veces, revisen antes de entregar, vean si hay algo que pueden comprobar, ¿sí? Pero estén tranquilos. Bien, no sé si alguna otra duda. Yo esto acuérdense que ahora en un ratito lo subo al aula para que ya les quede. Los horarios de consulta sí están todos en el campus. Sí. No, si se cambió alguno tiene que estar publicado. Las chicas siempre publican. Se hará lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda es re bien. Sí. Mente positiva. De que todo va a salir bien. Y perdón, profe, ya que hablan del horario, el horario es en el horario de clase del jueves, ¿no? Normal. Sí. Perfecto. Sí, Por las dudas preguntaba. ustedes traten de estar con la compu prendida un ratito antes, vieron que a veces puede haber un problema de conexión o algo, eso sí, ¿viste? Pónganse el celu y un despertador para no quedarse dormidos, esas cosas que, bueno, a veces pasan, y tener el DNI a mano, la calculadora, todos los útiles, bien acomodada la pantalla, el celu cargado, que después a veces pasa, uy, profe, tengo el celu descargado, vieron esas cositas, porque después uno se pone nervioso, ¿sí? Entonces, tratar de evitar todo eso. Ay, profe, una cosa, creo que lo decía, pero ¿la cámara tiene que estar apuntando también a la pantalla o no? Sí, la idea es que nosotros los podamos ver a ustedes y lo que ustedes están mirando, ¿sí? Ustedes se les va a abrir el examen, se les va a habilitar, yo les voy a avisar, o las profe con quien les toque, nosotros vamos a estar con ustedes todo el tiempo por si tienen alguna duda o algo. Van a copiar los enunciados y después ya no van a poder mirar la pantalla, entonces la idea es que nosotros podamos ver, que se vea la cara de ustedes, dónde están escribiendo y que se pueda ver la pantalla. Entonces, traten de probar todo eso antes con tiempo, ¿sí? Porque a veces, viste, uno necesita, no sé, a lo mejor la compu la tenés que subir un poquito y la subí, no sé, una cajita de zapatos, qué sé yo, o vos te tenés que poner un poquito más distante, buscar un escritorio un poquito más grande, o sea, búsquenle la vuelta, ¿sí? Yo sé que, bueno, no son las situaciones ideales, pero nosotros también comprendemos, pero si uno le busca la vuelta, vos fíjate que hay una fotito en las pautas. No sé si se fijan en el aula,
que está la fotito de las pautas. Y ahí en la fotito se ve, hay una alumna y cómo está sentada la alumna y cómo se la ve a la alumna. La idea es que esa sería la situación, ¿sí? Por eso nosotros avisamos con tiempo. Porque, viste, a lo mejor vos necesitas, porque tu compu no tiene cámara, no sé, y otro celular, y le pedí a tu hermano, a tu mamá, a tu abuela, qué sé yo. Algunos tienen internet mala, entonces el día del parcial se van a la casa del tío, no sé, viste, que cada uno va buscando los recursos, porque, bueno, es una situación difícil, y entonces uno le dice las pautas con tiempo para que cada uno pueda buscar cuál es su situación para que estén más tranquilos y sin ningún inconveniente. Profe, con una cámara basta, ¿no? La idea es que vos estés como en la fotito de las pautas, ¿sí? Que vos logres Claro, eso. Lográs eso y ya está, ¿sí? No hace falta más. listo, listo. Bueno, listo, profe, nos vemos. Si ninguno más tiene una duda, Bueno, yo ya estoy. bueno, suerte, chicos. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Profe. Chau, chau.